Natasha Kampusch tenía 10 años cuando fue raptada. Su secuestrador la escondió en un sótano sin luz natural y la tuvo aislada durante 8 años. Fue golpeada, abusada sexualmente, obligada a limpiar la casa semidesnuda y tratada como una esclava. Un 23 de agosto, ella logró huir. Quédate en este video para escuchar su historia completa. Era 2 de marzo del año 1998 cuando Natasha Kampusch, de solo 10 años, dejó su casa en el distrito vienes de Donnersdorf para ir al colegio. Era un lunes, recién arrancaba otra semana de su vida normal y el día anterior había regresado de pasar el sábado y domingo con su padre en Hungría. Ese primer día de la semana escolar sería muy diferente a todo lo vivido por ella hasta entonces, porque ese lunes no volvería a casa. Ni el siguiente lunes, ni el siguiente, ni el siguiente. Así durante 8 largos años. Aquella mañana, mientras Natasha caminaba hacia su escuela, fue subida contra su voluntad a una furgoneta blanca. En la brevedad de un instante, su vida se detuvo y cambió para siempre. Había sido secuestrada por el electricista y técnico en comunicaciones Wolfgang Prokopil, de 36 años. Todo vendría a descubrirse muchísimo tiempo después, cuando ella ya cumplió los 18 años. Natasha Maria Kampusch nació en Viena, Austria, el 17 de febrero de 1988. Sus padres Brigitta Czerny y Ludwig Koch convivían desde hacía 3 años y tenía del primer matrimonio de su madre 2 hermanas mayores. Pero ya en la infancia de Natasha, las peleas de la pareja eran un constante. En esas ocasiones, la pequeña se quedaba encerrada en su habitación escuchando discutir a sus padres durante horas. Al poco tiempo después, sus padres se terminarían divorciando. En las semanas anteriores al secuestro, Natasha había conseguido que su madre la dejara ir sola al colegio. Había sido una verdadera conquista, y Natasha se notaba bastante independiente y estaba muy feliz por la decisión de su madre. El día en que la niña no volvió, se puso el vestido con falda a cuadros de franela gris que le había dejado su madre sobre la cama. Luego, se abrigó con un anorak rojo y todavía estaba enojada con su madre por el reto de la noche anterior y el cachetazo recibido cuando dio una mala contestación, así que Natasha salió sin despedirse. Iba fantaseando con la horrorosa idea de tirarse debajo de un coche, así su madre lamentaría haberle pegado. Cruzó un par de calles y jardines con dirección a la escuela, cuando en un momento levantó la vista y vio a una furgoneta blanca estacionada. Delante de la camioneta había un hombre parado. Cuando estuvo a unos 2 metros, el hombre la miró directo a los ojos. Tenía una mirada muy azul y no le inspiró ningún miedo. Cuando pasó por delante de él, el hombre de la mirada muy azul la sorprendió tomándola veloz por la cintura. La introdujo en la camioneta en un segundo. Fue como en las películas, así de imprevisto, y Natasha no llegó ni a gritar. Esa misma tarde empezaron a buscarla. Al principio se especuló con la hipótesis de que la desaparición podía ser producto de una pelea con su madre, pero esta idea de la fuga de su hogar se abandonó cuando varios testigos declararon haber visto cuando metían a Natasha en una camioneta. Una chica de 12 años del mismo colegio que caminaba detrás de ella aseguró haber visto a un hombre subiendo a Natasha por la fuerza a una furgoneta Mercedes-Benz blanca. Esa misma chica aseveró que al volante había otro hombre. La policía interrogó a los dueños de todas las camionetas de este tipo matriculadas en el país. Entre ellos, por supuesto, estaba Wolfgang Prokopil, un electricista y técnico en comunicaciones que había sido empleado de la empresa Siemens. El esfuerzo gigantesco que se hizo para entrevistar a cientos de dueños de furgonetas no dio el resultado que esperaban los investigadores. Por lo menos, eso fue lo que pensaron. La policía le creyó a ese electricista que decía usar su camioneta para trasladar los escombros de la obra
que estaba realizando en su casa. Ninguno se molestó en revisar esa vivienda unifamiliar de Strafhof, situada a unos 16 kilómetros de la casa de Natasha. Wolfgang les dijo que esa mañana había estado solo en su casa, y los detectives confiaron en ese hombre que parecía inofensivo y que carecía de antecedentes penales. En el sótano de esa casa, Wolfgang había construido recientemente un calabozo, una pequeña habitación de 5 metros cuadrados donde escondió a Natasha de la mirada del mundo. Natasha fue llevada por Wolfgang hasta esa celda en el sótano de su casa. Su nueva habitación carecía de ventanas, de luz natural y de aire fresco. Para mover el espeso aire de ambiente, solo había un ruidoso ventilador colgando del techo, que daba un poco de olor a quemado. Esa noche, la pequeña Natasha le pidió que le dejara la luz prendida, pues la oscuridad le daba temor. Poco a poco, aprendería a sobrevivir en ese espacio de 2,7 metros de profundidad, 1,81 de ancho y cuyo techo estaba a 2,37 metros. Un cuartucho al que se llegaba reptando por un hueco que a su vez tenía una puerta de acero, que estaba oculta detrás de un aparador, en el sótano de la vivienda de Wolfgang. Los primeros 6 meses, Natasha no traspasó ese hueco ni esa puerta blindada. Luego, su captor empezó a dejarla subir cada cierto tiempo, a bañarse y para obligarla a limpiar la casa. Eso sí, tenía que hacerlo casi desnuda y mirando siempre hacia el suelo. A los 2 años del secuestro, tuvo por fin acceso a una radio para escuchar las noticias, y desde junio del año 2005 empezó a obtener algún permiso para salir al jardín de la casa. Durante su cautiverio, Wolfgang le puso a disposición algunos libros y se ocupó de su educación. La vivía amenazando y le aseguraba que si pedía ayuda mataría a la persona que quisiera ayudarla y a ella misma. También le decía que si escapaba, él se suicidaría. A pesar de todos los horrores a los que la empezó a someter con frecuencia, también le festejaba los cumpleaños y celebraba con ella las Pascuas y la Navidad. Incluso le hacía costosos regalos, aunque también en algunas ocasiones le negaba la comida y la dejaba en la oscuridad por largo tiempo. Los abusos sexuales y los golpes se mantuvieron como costumbre a lo largo de los años. Entre los 14 y 15 años, Natasha tuvo varios intentos de suicidio. A veces, Wolfgang se disculpaba, le compraba algo y le hablaba de sus sueños, y una vez hasta la llevó a esquiar. Aún así, las veces que salieron a la calle, Natasha estaba demasiado aterrada para hablar con la gente que encontraba en su camino y pedir ayuda. Cuando ya se habían perdido todas las esperanzas de que Natasha estuviera viva, un día reapareció. El miércoles 23 de agosto del año 2006, Natasha estaba en el jardín de la casa limpiando el auto, a pedido de su secuestrador. Notó que Wolfgang estaba muy distraído con una llamada telefónica. Mientras ella pasaba la aspiradora sobre el tapizado y las alfombras del vehículo, él se alejó del ruido para seguir hablando. Natasha se dijo, ahora o nunca, y salió corriendo por el jardín trasero y no paró hasta que se metió en la casa de una vecina. Eran las 12:50 del mediodía cuando Inge, una mujer de 71 años, no entendía nada. Natasha estaba aterrada porque tenía temor de que él asesinara a esa mujer o a ella misma. Sin poder creer lo que estaba escuchando, Inge avisó a las autoridades. Natasha fue llevada a una estación de policía en la ciudad. Ante los agentes se presentó correctamente diciendo: soy Natasha Kampusch, nacida el 17 de febrero de 1988. Fue identificada por una cicatriz en el cuerpo y luego por una prueba de ADN. Había sucedido un milagro, pues Natasha estaba viva, y aunque pesaba casi lo mismo que cuando había sido secuestrada, estaba en buen estado físico y había crecido acorde a su edad. Sabine Freudenberg, la primera oficial de policía que habló con ella, quedó impactada por su gran capacidad y su gran vocabulario.
Wolfgang, que ya tenía 44 años, primero la buscó frenéticamente, luego llamó a su amigo íntimo Ernest para pedirle que lo fuera a buscar porque tenía una emergencia. Ernest acudió a su encuentro. Wolfgang se subió al auto y le pidió que apagara su teléfono celular para hablar sin interrupciones. Le dijo que estaba huyendo de un control policial porque había tomado alcohol. Ernest lo calmó y lo convenció de que lo mejor era que se presentara a la policía y dejara de huir. Creyó haberlo convencido y Wolfgang se bajó del auto, mientras la policía lo buscaba intensamente. Antes de que pudiera ser hallado, Wolfgang se tiró a las vías del tren en las afueras de Viena. Su cuerpo decapitado fue recogido en un tramo entre dos estaciones. Pero el retorno de Natacha no fue todo lo idílico que cualquier persona hubiera podido imaginar. Poco después de su autoliberación, su padre abrió una cuenta en un banco austriaco con el fin de recaudar fondos para el largo tratamiento psicológico que debería enfrentar Natacha para así superar los traumas sufridos. Por otro lado, por los derechos de sus primeras declaraciones, ella cobró la enorme suma de 1 millón de euros. Estas situaciones con dinero de por medio la pusieron en el ojo del huracán de la opinión pública y de la prensa, pues se empezó a desconfiar de sus palabras. En 2009, los medios seguían dándole vueltas al asunto de su secuestro. Titulaban en primera página, por ejemplo, "Lo que oculta Natacha". Sostenían que ella no había dicho toda la verdad sobre su encierro, ni sobre el hombre que la había raptado. Durante esos 8 años que Natacha Kampusch pasó secuestrada, muchos la creyeron muerta. La realidad es que sí enfrentó varias muertes. Wolfgang le mató su infancia, la despojó de su vida tal como la había conocido y asesinó su ingenuidad. Tuvo que aprender que toda su mala vida era un agradecimiento a Dios, pues con lo poco que tenía que dar las gracias y conformarse con que estaba viva.